Les daremos un minutito más, jóvenes, que terminen de ingresar todos. Ya. Están faltando todavía algunos. Seguiremos admitiendo a todos. De una vez para empezar. Ya. Entonces, lo que les decía, tengo este ejemplo planteado. Tenemos estas fórmulas para hallar las diferentes propensiones medias y marginales a ahorrar y a consumir. Y a partir de este formulario podemos llenar la tablita esta, que yo lo voy a plantear de esta misma forma, ¿sí? Les voy a dar así pares de puntos, ¿sí? Por una parte, los ingresos, ¿sí? De las familias. Bueno, siempre ponemos números pequeños, por favor, ¿ya? Números pequeños vamos a poner. El ingreso, el consumo, y siempre les voy a dar en blanco todo esto, ¿sí? Cosa de que ya podamos utilizar estas fórmulas e ir llenando esta tabla de propensiones, marginales a consumir y medias a consumir y a ahorrar, ¿sí? Entonces, a partir de esto ya podemos, con la ayuda de este formular, de estas fórmulas de acá, podemos completar esta tabla, porque eso me dice el inciso, ¿sí? Hallar la propensión media a consumir, propensión media a ahorrar, propensión marginal a consumir y las propensiones marginales a ahorrar, ¿sí? Y estas dos columnas, por ejemplo, de la propensión marginal a ahorrar, este valor va a ser un valor constante esto. Y es lo que sale de la ecuación de la constante B, ¿sí? Porque hallamos A y B, ¿no es cierto? Cuando sacamos la ecuación, esta va a ser la B siempre. Y cuando hagamos el ahorro, cuando vayamos a sacar el ahorro, esta columna constante va a ser todo un solo valor y va a ser la letra B. Eso lo vamos a verificar cuando vayamos a sacar la ecuación de esto. Entonces, así más o menos les voy a plantear la pregunta de examen, ¿sí? Pues tenemos aquí tres incisos. Completar la tabla anterior, ¿sí? Esta tabla de acá, ¿sí? Allá las ecuaciones del consumo y el ahorro, ¿sí? Y lo que hemos hecho, si los ingresos se incrementan a 2.500, ¿cuánto de estos 2.500 las unidades familiares lo van a ahorrar y cuánto lo van a destinar a consumir, ¿no es cierto? Bien, entonces así pues, es un ejemplo, ya viene una pregunta de examen bien completita hasta aquí, ¿sí? Alguna otra cosita más aumentaremos, algún otro inciso, y ya eso ya es una pregunta de examen. Bien, entonces tenemos estos ingresos en esta tabla y este consumo. No tenemos el ahorro. Ya sabemos que el ahorro podemos sacar por diferencia o despejando de esa relación que teníamos, ¿no? De esa relación que teníamos en el anterior capítulo hemos visto, ¿sí? Que donde el ingreso es igual al consumo y el más el ahorro, ¿no? Entonces, ¿cuánto sería aquí? A ver, ¿cuánto sería?
El ahorro, ¿cuánto sería? 20. 20, ¿no es cierto? Entonces estoy haciendo para que se den cuenta con números pequeños y además constantes estamos haciendo. ¿Cuánto sería aquí? 200 menos 145. 55. 55. ¿Cuánto sería aquí? 90. 90. ¿Cuánto sería aquí? 125. ¿Cuánto sería aquí? 170. 160. Sí. Sí. ¿Sí? Aquí 195. 195. 195. Finalmente aquí 230. 230. Listo. Entonces por diferencia, ¿no es cierto? Ahora ya tenemos estas tres columnas y a partir de esto podemos sacar las ecuaciones, ¿sí? Pero tenemos que completar la tabla. Entonces, para completar la tabla, lo único que tenemos que hacer es agarrar y utilizar la fórmula esta de la propensión media a consumir, que aquí me está diciendo que es el consumo dividido, es una relación, ¿no? El consumo está dividido entre el ingreso, ¿sí? Consumo dividido entre el ingreso y ya. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Por favor, trataremos de trabajar con dos decimales. Entonces, ¿cuánto es el consumo? 80 para el primer caso. Consumo 80. 0.80, ¿no es cierto? Listo. Para el otro caso, 145 entre 200. 0.73. 0.73. Mucho cuidado. Está saliendo así. No está saliendo 74 por si acaso. 72.5 sale per redondeado. 73, correctísimo. Correcto. 72.5, 73. Redondeado. Sí, está bien. Correcto, está bien. 210 dividido entre 300. 0.70. 0.60. 70. 0.70. Listo. 275 entre 400. 0.69. 0.69. ¿Sí? Listo. 340 lo vamos a dividir entre 500. 0.68. 0.68. 405 lo dividimos entre 600. 0.68. 0.68. 0.68. Finalmente, 470 dividido entre 700. 0.67. 0.67. Listo. Hemos hallado la propensión media a consumir, que no es otra cosa que una división entre el consumo, porque así me dice la fórmula, y el ingreso disponible de las personas, ¿no? De las familias. Listo, hemos completado esta columna de la propensión media. Ahora la propensión media a ahorrar. ¿Sí? La propensión media a ahorrar. Entonces lo mismo, ¿no? El mismo proceso. 0,20 en este caso dividido, porque eso me dice la fórmula, que el ahorro tenemos que dividir entre el ingreso. Entonces, en este caso, 0.20. 0.20. Ya, 0.20. 55 entre 200. 0.28. 0.28. A ver, un segundito. Ya, vamos a aclarar esto. 90 dividido entre 300. 0.70. 0.30. 125 dividido entre 400. 0.31. 0.31. 160 dividido entre 500.
0.32. 0.32. 0.32. 195 dividido entre 600. 0.33. 0.33. Finalmente, 230 dividido entre 700. 0.33. 0.33. Listo. ¿Sí? Hemos hallado la propensión. Si se fijan, jóvenes, la suma de estos dos me tiene que dar la unidad. ¿Sí? 0,80 más 0,20, 1, ¿no? La suma de estos dos me tendría que dar la unidad. Pero por el efecto del redondeo se está pasando, ¿no? ¿Cuánto está saliendo aquí? Está saliendo 1.0. 1. 1.0 está saliendo. ¿Sí? Por el redondeo que estamos aplicando. Seguramente me está saliendo así. ¿Ya? Pero 1.01 casi es 1 nomás, ¿no es cierto? ¿Sí? Si se fijan aquí, 0.70 más 0.30, 1. En este otro caso, 0.69 más 0.31 me da 1. En todos los casos, 0.68 más 0.32 me da 1. 0.68 más 0.33, aquí se está pasando. Igual me está saliendo 1.01. ¿Por qué? Por el efecto del redondeo que uno está aplicando, ¿no es cierto? Si agarraríamos todos los decimales, entonces en ese caso 1 sería. ¿Sí? Finalmente, si se fijan aquí, 0.67 más 0.33, también me está dando 1, ¿no? La unidad de la unidad. Es por eso recuerdan que sacábamos las ecuaciones del consumo y B salía de la ecuación del consumo, sacábamos del ahorro, ¿no? Y me salía el complemento para llegar a 1. Bien, entonces hemos hallado estas dos columnas que son las propensiones medias y marginales a consumir y a ahorrar. Ahora, o medias, ¿no? Ahora las marginales. Estos me van a salir valores constantes. Sí, a ver, vamos a hacer la prueba. Vamos a ver qué pasa. A ver, para el primer caso, jóvenes, no hay, porque dice la fórmula, voy a hallar primero la propensión marginal a consumir. Dice incremento del consumo sobre el incremento del ingreso. ¿Sí? Esto os repito. Estas deltas que tienen estos triángulos aquí, en economía suele llamarse como Incremento. como incremento, ¿no es cierto?, en economía. A ver un segundito, ¿qué está pasando? Hay algunos que no sé, no están pudiendo ingresar, no sé qué está pasando, jóvenes. Y están, no, es que no puedo atenderles, ¿no es cierto? No, entonces son incrementos del consumo, incremento del ingreso. Entonces iremos a ver, para el primer caso no hay con qué comparar hacia arriba, si se fijan, el primer dato es 80. ¿Y dónde estaría el incremento? Si no tengo un valor hacia arriba, no hay un valor. Por lo tanto, esto lo vamos a poner nomás con así una línea punteada, igual aquí una línea punteada, ¿sí? Porque no podemos hallar estos primeros casos. ¿Por qué no? ¿De dónde voy a sacar el incremento? Hacia arriba, no hay otro valor. No tenemos valores hacia arriba. ¿No? Entonces, pero ya para el segundo caso sí podemos hallar, ¿no es cierto? A ver, ¿cuánto es el incremento del consumo? Porque me dice así la fórmula. Delta C o triángulo C, incremento del consumo sobre el incremento del ingreso. ¿Cuánto es el incremento de aquí a aquí? 65. 65, ¿sí? 65, esos 65 lo voy a dividir entre el incremento de aquí a aquí, del ingreso. En este caso es 100, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuánto sería? 0.65. Correcto, 0.65. ¿Sí? Lo mismo, ¿cuánto es el incremento de 210, o diré de 145 a 210?
65 también. 65. Si se fijan, jóvenes, es constante. 0.65. ¿Sí? Entonces, lo mismo aquí, el incremento de aquí, de 210 a 275 va a ser 65. Y como aquí también son constantes, está aumentando de 100 en 100, entonces los incrementos son los mismos. Por lo tanto, lo que les decía es todo esto va a ser constante. 0.65, 0.65, 0.65. Si ahí verifican ustedes lo mismo, ¿no es cierto? 65. ¿Ya? Y lo que les decía, cuando vayamos a sacar la ecuación del consumo, la letra B va a salir exactamente este valor me tiene que salir. Y eso lo vamos a verificar. B me tiene que salir exactamente esto. Esto 0.65, que es la propensión marginal a consumir. Por cada unidad del ingreso que se incrementa, ¿cuánto se incrementa el consumo? Significa eso. Se está incrementando por cada unidad, por decir, por cada boliviano, por un boliviano que se incrementa del ingreso, sí, por un bolivianito, ¿cuánto se está destinando a consumir? 0.65 centavos, por decir, ¿no es cierto? Un poco más de 50 centavos. ¿Sí? Eso sería la propensión marginal a consumir. Por el incremento de una unidad de ingreso, ¿cuánto es la propensión que se va a consumir? ¿Cuánto es en este caso es una proporción esto? ¿Sí? Cuando vayan a hacer ustedes el próximo semestre estadística descriptiva van a hacer, ahí van a ver esto de las proporciones un poco, ¿sí? En estadística. Proporciones. Y cuando nosotros hagamos en quinto semestre estadística avanzada, eso lo vamos a profundizar más todavía en la parte de teoría de muestreo. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a ver el próximo semestre y de aquí a unos 2 o 3 semestres más, cuando estén ya en quinto semestre y estemos haciendo estadística avanzada, que conmigo también van a hacer, ¿sí? Esa materia. Bien, entonces, ahí tenemos la propensión media o marginal a consumir. Ahora sacaremos la propensión marginal a ahorrar, que el proceso es lo mismo, ¿no es cierto? Dice el incremento. 35, Sí, dígame. Ya. Es el incremento. 35 entonces. Claro. El incremento, de aquí, ¿cuánto se incrementa de aquí a aquí? 35. 35. Correcto, ¿no es cierto? 35, y sabemos que estos incrementos son de 100, 100, 100. Lo que les decía, ¿no? 0. Cuando sacamos el ahorro, 0.35. ¿Sí? 0.35. Constante. Esto también va a salir, habíamos hecho esto, ¿no? Cuando sacábamos el ahorro directamente de la ecuación del consumo, tiene que dar la unidad, les decía, ¿no es cierto? 0.35. 0.35. 0.35. 0.35. Listo. Se fijan, unidad, ¿no? La suma de ambos es la unidad. Entonces, cuando vayan a sacar la ecuación del ahorro, seguramente B nos va a salir 0.35. ¿Ya? Entonces, de esta forma tenemos completada, digamos, esta tabla de propensiones marginales y medias a consumir y ahorrar, ¿sí? A partir de esos datos. Entonces, siempre yo les voy a plantear de esta forma esto, ¿no? En algunos casos les podría dar, en este caso no les di esto. Sí, así estaba en blanco, no todo está en blanco. Pero les había dicho también que puedo cambiarles y darles el ahorro, pero no darles esta columna. Sí, dejarlo en blanco esto. Todo tienen que hacer despejando esa relacioncita original donde dice que el ingreso es igual al consumo más al ahorro. Entonces, igual te van a tener que sacar, ¿no es cierto? Entonces, si tienen ya las 3 columnas, podemos completar la tabla de propensiones y seguir adelante, ¿no es cierto?
Bien, este inciso A ya está resuelto. Ahora me faltaría sacar las ecuaciones del consumo y el ahorro. Bueno, la ecuación del consumo la vamos a sacar, pero la ecuación del ahorro la vamos a hacer de forma directa, como sabemos hacer, para no alargar el proceso. De todos modos, creo que yo tengo aquí resuelto eso para que lo tengan ustedes en cuaderno y hagan su verificación. ¿Sí? Entonces, lo único que tenemos que hacer es cualquier par de puntos escoger de esta tabla para hallar la ecuación del consumo. ¿Sí? Entonces, por lo general, para no equivocarnos y todo sea mecánico, un poco mecánico esto, agarraremos los primeros pares de puntos. ¿Sí? Cuando el consumo es 80, el ingreso es 100, y el otro par de puntos, cuando el consumo es 145, el ingreso es 200. Y es lo que tenemos ya, ahí está. Cuando el consumo es 80, hacemos que el ingreso sea de 100, el otro par de puntos 145, y el ingreso 200. Hacemos el artificio, multiplicamos por -1, tenemos 145 menos 80, 65. ¿Sí? 200 menos 100, 100. Entonces, esto que está multiplicando, estos 100, lo pasamos a dividir, lo que les decía. Ve cuánto está saliendo en el consumo, 0,65, que es exactamente esto. ¿No? Exactamente eso es. 0,65. Listo, emplazando, haciendo la operación para hallar A. Entonces, emplazando en esta relación de asterisco, porque ahí dice reemplazando valores en asterisco, entonces tenemos 145 A más B. B vale 0,65 por 200. ¿Esto está bien, por favor? 0,65 por 200, ¿cuánto es? 130. Está 130, bien. está bien, ¿no? Entonces, lo que está con signo positivo aquí, lo llevaremos con signo cambiado, ¿no es cierto? Cuidado con equivocarse. Si se equivocan en esta parte, todo lo demás va a estar mal, jóvenes. Tengan mucho cuidado, hagan con calma. Aseguraremos el segundo parcial. Entonces, más 130 llevamos como negativo. Entonces, ¿cuánto me va a dar A? 15. Listo, la ecuación del consumo, ahí tenemos. La podemos verificar para estar segurísimos que nuestro proceso está bien hecho y no tengamos después algún problema. Y no, porque después cuando hagamos, vamos a hacer después, yo creo que mañana, equilibrios vamos a hacer, y tienen que como hemos hecho tienen que igualar. Hay dos formas de hacer, de encontrar el ingreso de equilibrio, y por esas dos formas tiene que darme exactamente el mismo resultado. Sí, por ambos métodos se llamó. Entonces tenemos que llegar al mismo resultado. Yo creo que mañana vamos a hacer eso, el equilibrio, el ingreso de equilibrio, y hay dos métodos para resolver eso. Si utilizo un método y me da un resultado, y el otro método utilizo y no me da el mismo resultado, algún problema hemos tenido con la ecuación del consumo. ¿Sí? Entonces, por eso es una importancia tratar de verificar esto, pero no va a tardar ni un minuto. A ver, lo verificaremos. Consumo, a ver, con cualquier par de puntos, ustedes me dicen. A ver, no sé, con esto. Si el ingreso es de 500, ¿cuánto estamos viendo que en la tabla es el consumo? 340, ¿no? Cuando el ingreso es 500, 340 tendría que darnos. Entonces lo verificaremos. A ver, 0,65 por 500, ¿cuánto es? 500 por 0,65. 325. 325. 325 más 15. 340. Correcto. Entonces los 340, ¿no? Aquí que acabamos de decir. Sí, cuando el ingreso es 500, este consumo es 340. Nuestra ecuación sí está bien hecha. Está bien hecha, entonces podemos continuar
estando seguros ya de que la ecuación está bien hecha y podemos continuar con los demás incisos, ¿no? Bien. Entonces tenemos la ecuación del consumo. La ecuación del ahorro. Bueno, ya no la he hecho el proceso, jóvenes. Ya no hemos hecho el proceso del ahorro. Teníamos que hacer eso, ¿no? Les dije, pero si ya tenemos la opción, ya tenemos la opción de que podemos hacer directamente. Entonces, ¿para qué vamos a perder tiempo si puedo sacar el ahorro de la ecuación del consumo? Y lo que he hecho es eso, ahí está, porque no tengo resuelto. ¿Sí? Entonces, si esta es la ecuación del consumo, entonces el ahorro, la ecuación del ahorro va a ser igual, signo cambiado. A ver, hay otra cosa que me estaba olvidando, por si acaso podría salir esto negativo. En el consumo, jóvenes, esta A podría salir negativo, dependiendo cómo esté conformado esa estructura de la tabla que les he dado, esos datos de ingreso y consumo. Puede salir negativo. Aquí A. Pero bueno, en los 2, 3 ejercicios que les he dado está saliendo nomás positivo, ¿no es cierto? En los 2 ejercicios. Entonces, pero puede salir negativo, cuidado. Si sale negativo esto, necesariamente tiene que ir con signo cambiado también, ¿no es cierto? El ahorro con signo cambiado. Si por ahí esto es negativo, a ver, así me sale, hipotéticamente, ¿ya? Menos 15 me sale el consumo. Esta me sale menos 15. Entonces, cuando vayan a hacer el ahorro, tienen que llevar con signo cambiado. Entonces va a volver más 15, ¿no es cierto? Ya, cuidado con eso. Ahí muchos se equivocan en esa parte. Puede salir negativo, está en el consumo. Depende de la estructura, cómo se ha planteado estos datos de aquí, cómo hemos planteado, si esto es más próximo a 0, en algunos casos puede salir negativo la parte de A del consumo. ¿Ya? Entonces, para el ahorro lo cambian nomás. Lo cambian el signo. Bien, pero aquí nos ha salido así, 15 más 0,65 de Y. Entonces, el ahorro, ¿cuánto es? Signo cambiado, menos 15. Si esto es 0,65, para llegar a 1, ¿cuánto es? 0,35, ¿no? Ya está hecho. Todo lo que les decía, esta del consumo es 0,65, que es exactamente estos valores. ¿Sí? Esos valores. Y del ahorro también, ¿no? Del ahorro, lo que acabo de hallar, esto 0,35, B, que en este caso es B, del ahorro, tiene que salir exactamente lo mismo que esto, utilizando las fórmulas. Utilizando estas fórmulas de los incrementos del consumo e incrementos del ahorro, me está saliendo 0,65 y del ahorro 0,35, y eso mismo tiene que ser B de ambas ecuaciones. Pero esta también la podemos verificar. Si como les decía hace rato, si este consumo me ha salido menos 15, que puede salir, y lo ha puesto menos 15 también aquí, ya está mal. Entonces verifiquen también la del ahorro. A ver, podemos hacer un minuto. ¿Sí? A ver, el ahorro, a ver, cuando el ingreso es 700, el ahorro, aquí hagamos. Cuando el ingreso es 300, el ahorro es 90, ¿no? Cuando el ingreso es 300, el ahorro es 90. ¿Ah? Vamos ahí, 390. A ver, 300 por 0,35, ¿cuánto es? 300 por 0,35. 105. Y los menos 15 de aquí. 90. 90, ¿no es cierto? Entonces hemos verificado. No nos hemos tardado ni
ni un minuto para verificar y estamos seguros que estas dos ecuaciones están bien hechas y podemos proceder con los demás incisos. ¿Ya? Entonces, importante verificar. Finalmente, el último inciso. Porque yo tengo hasta 700. Cuando el ingreso es de 700, de estos 700 lo consumen 470 y lo ahorran 230, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si estos ingresos se incrementan a 2.500? ¿Sí? A 2.500. De estos 2.500, ¿cuánto lo vamos a destinar a consumir? ¿Y cuánto lo vamos a destinar a ahorrar? Dice la pregunta, ¿no? Entonces, aquí hemos hecho eso, el inciso C. ¿Dónde está? Ahí está. El inciso C. Si el ingreso es de 2.500, ¿cuánto consumimos y cuánto ahorramos? Utilizamos las ecuaciones. Siempre va... Cuando vayan a hacer el examen, jóvenes, en este inciso, por favor, tiene que estar, ¿no es cierto? Esto. Tienen que estar utilizando la ecuación del consumo. Tienen que poner esto y tienen que hacer este desarrollo. No me hagan aparecer directamente. Algunos aquí agarran así y directamente aquí me ponen los valores y ya. No sirve eso, ¿no? Tendrían que utilizar las ecuaciones. Pues. Por eso es que hemos sacado las ecuaciones del consumo y el ahorro. ¿Sí? Entonces, si los ingresos son de 2.500, de estos 2.500, ¿cuánto se procede a consumir y cuánto va a ahorrar las familias? Ahí está, el consumo igual 15 más 0,65. Lo único que tengo que hacer, en vez de poner esta Y, pongo 2.500, similar casi a la verificación, y hago operaciones. 2.500 por 0,65 más 15. ¿Cuánto es? En el examen, por favor, tiene que estar estos procesos jóvenes. Tiene que estar estos procesos. Entonces, ¿cuánto es el consumo? ¿Está bien esto? Sí, Lice, sale 1.640. 1.640, ¿sí? Listo. Entonces, de estos 2.500, estas unidades familiares la están consumiendo 1.640, ¿no es cierto? ¿Y cuánto la van a ahorrar? Entonces, también tienen que utilizar la fórmula, jóvenes. Ahí está la fórmula del ahorro. ¿Sí? Entonces, reemplazan esta Y, los 2.500, hacen el proceso. ¿Cuánto sería? ¿Esto está bien? Sí, Lice, sale también 860. Está 860, bien. claro. Está bien, listo. Sí, estos 860 más estos 1.640 me da, pues, ¿no es cierto?, los 2.500, ¿sí? Este consumo más este ahorro, si yo lo sumo, me da los 1.500. Entonces, por favor, jóvenes, no es complicado, ¿no es cierto? No es complicado hacer el proceso, hacer el desarrollo, y no me hagan aparecer resultados directamente. Entonces me ponen la ecuación que acabamos de sacar y reemplazan con el ingreso, hacen el proceso y con el consumo me dicen el valor. Igual con el ahorro, ¿no? Estos son dos pasos jóvenes. Entonces, por favor, cuando vayan a resolver el examen, hagan el proceso. ¿Ya? Hagan el proceso. Bien, con eso habremos terminado esto de las propensiones medias, marginales a consumir y a ahorrar, y utilizando siempre este formulario. ¿Sí? Entonces, con este formulario no se hace ningún problema, ¿no es cierto? ¿De dónde están saliendo estos valores? De las fórmulas. ¿Sí? Exactamente como se hace en estadística, en esas materias, fórmulas. Las fórmulas son importantes. Siempre yo les repito a los jóvenes, a los chicos, que las fórmulas me dicen qué es lo que tengo que hacer. Una fórmula me dice qué es lo que tengo que hacer. Por ejemplo, se dice sumatoria de Y, me dice. Ese símbolo que hay de sumatoria, me está diciendo la formulita que sume todo esto, me está diciendo, ¿no? Sumatoria de Y. Entonces, siempre las fórmulas me dicen el proceso que tengo que hacer.
porque son fórmulas al final, ¿no es cierto? Pero lo que el estudiante tiene que saber, por eso yo les digo, en estadística avanzada especialmente, no necesitan aprender jóvenes de memoria las fórmulas. Hagan su ayuda de memoria, fórmulas. Pero lo que sí se tienen que saber, aplicar cada fórmula para un determinado caso. Eso sí tienen que saber. ¿Sí? Pero que después agarra uno, se ha olvidado de una fórmula, agarra un libro de estadística y ahí están las fórmulas. Agarra un libro de economía y ahí están las fórmulas. Entonces, ¿para qué al estudiante complicarle haciéndoles aprender de memoria una fórmula? No le veo mucho sentido. Y en estadística avanzada, en quinto semestre cuando hagamos eso, hay harta fórmula de estadística. ¿Sí? Hartas fórmulas. Y algunas fórmulas se parecen así. Y basta que en el formulario esté un signo, no se acuerde el estudiante si era un signo negativo o positivo, su proceso va a estar mal hecho. ¿Por qué? Porque no has recordado, digamos. Y eso no hago yo en estadística eso. ¿Ya? Yo les digo, hagan su formulario, pero sepan aplicarme. Cada fórmula tiene su aplicación y cada fórmula para tal caso, para tal caso. Eso sí tienen que saber. ¿Ya? Bien. Entonces, son formulitas. Vamos a ver algunas otras formulitas. Yo creo que mañana vamos a entrar a ingresos de equilibrio, que también no es nada complicado. Son 2 métodos, creo, que que se puede aplicar, emplear, pero llegar al mismo resultado. ¿Ya? Bien, jóvenes. A ver, para terminar la clase, alguien que ha ingresado tarde o no está en la lista del primer Zoom. Todos están en la lista, jóvenes. Nadie. Todos, ¿no? En la lista. Ya. Bien, jóvenes, entonces nos vemos. Licenciado, mañana. tengo una duda. Sí, dígame. En el producto marginal arriba, ¿puede subir un poco, por favor? A En ver. el producto marginal consumo, Sí. ¿de dónde sale el guión? ¿O por qué lo puso un guión en el ¿Dónde producto es? marginal consumo? El producto. Ahí abajo, donde es 0.20. Ah, aquí. Sí, sí. ¿Eso? ¿Por qué guión? Sí, Porque sí. no tenemos con qué comparar hacia arriba, joven. Hacia arriba no hay otro valor. Ya está el nombre del consumo, ¿no? O sea, no hay con qué comparar. ¿Cómo voy a el incremento? ¿Qué incremento tendría que poner? No hay, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que se pone a ambos solo líneas. De aquí a aquí puedo comparar, ¿no? ¿Cuánto es el incremento de aquí a aquí? 65, ¿no? Eso sí puedo encontrar. Para hallar esto de aquí. ¿Sí? Pero de aquí hacia arriba no hay con qué comparar. No hay otro número, ¿no? Menos de 80 no hay otro número. Entonces, no es un término indefinido y donde lo único que tengo que hacer es poner rayitas. Y no hay ese valor. ¿Ya? ¿Se entiende eso, joven? Sí, listo, gracias. Ya. Sí, sí. Ya, listo, jóvenes. Se nos va a terminar el Zoom. Entonces, nos vemos el día de mañana, jóvenes. Hasta mañana. Y a ver, les voy a traer la práctica más que les estoy diciendo. De matrices, ¿ya? Vamos a... Una segunda práctica más vamos a hacer. Para la próxima semana, seguramente. Bien, que tengan buen día, jóvenes. Hasta luego, jóvenes. Chao, chao. Hasta mañana, Licen. Hasta mañana, jóvenes. Chao, chao.